Bueno, pues ahí hay un llamado de San Cristóbal de las Casas, de los obispos, un llamado de alerta diciendo que en algunas partes de Chiapas es imposible hacer campaña, evidentemente, y va a ser imposible prácticamente que se lleven a cabo elecciones. Obispos de la diócesis de San Cristóbal, la arquidiócesis de Tuxtla, la diócesis de Tapachula, han expresado su preocupación ante la violencia que se vive en Chiapas por parte en el momento de las elecciones. Dicen que pues hay regiones, imagínense, donde no existen condiciones. Bueno, lo sabemos, los únicos que se niegan a aceptarlo pues son los gobiernos, el gobierno federal, el gobierno estatal. No existen condiciones para que la gente vote. Piden a los candidatos propuestas para resolver de fondo la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la migración, la pobreza. Y bueno, pues es un llamado importante, es un llamado que debería alertar a todas las autoridades. Obispo Rodrigo Aguilar, el obispo de San Cristóbal de las Casas, ¿cómo está, padre? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias a Le Dios. agradezco mucho, pues alarma muchísimo el mensaje que ustedes dan a conocer el día de ayer, obispo, respecto a que en algunos lugares de Chiapas, y lo sabemos, no hay condiciones para celebrar la elección del 2 de junio. Así es, por la inseguridad, por el temor a que haya violencia, aunque también hay otros aspectos. Ujú. En algunas partes las comunidades quieren proceder por usos y Correcto. costumbres. Ujú. Bueno, pero digamos que Entonces, ahí ya tenemos asumidos algunos lugares que ya conocemos, pero el que no se permita o los ciudadanos estén atemorizados o no se permita el ingreso de las autoridades para celebrar las elecciones, pues es realmente muy grave. sí, porque por una parte no se puede ejercer este deber y Claro. derecho ciudadano. Ujú. Pero por otro lado, pues también nosotros hemos dicho, si hay riesgo de su Ujú. vida, pues entonces tengan prudencia, precaución y no acudan Es al correcto. ejercicio del voto si es que va a haber ese riesgo. ¿Ustedes han detectado zonas específicas donde definitivamente creen ustedes que no se va a poder instalar la autoridad electoral, que no los van a dejar entrar? Nos lo dicen, pero prefiero no decirlo para evitar los riesgos de las No, personas. no decirnos cuáles. ¿Qué lugares son? Ajá, no. Sí, ¿Cuántos sí, municipios? sí. ¿En cuántos municipios? Lo sé en 3 municipios. En 3 municipios. Y habrá otros donde sí dejarán O sea, entrar a las o autoridades. sea, Sí, dígame. O sea, hay lugares, Ujú. lugares en ese Sí, municipio. sí, claro, A claro. veces son pueblos nada más, un Ujú, pueblo el ujú. que está empecinado en que no haya. Y va a ser mi otra pregunta. Sí, le preguntaba, bueno, instalan el aparato electoral, pero también hay un riesgo de que los ciudadanos salgan amenazados a votar por un cártel o por otro, que sean los criminales los que elijan sus alcaldes o sus candidatos, obispo. Sí, es uno de los riesgos que hay. Ujú. ¿Ustedes han hablado en privado con las autoridades electorales, las autoridades estatales y federales para alertar sobre este riesgo y tal vez que refuercen la seguridad, que le den confianza a los ciudadanos para salir a votar ese 2 de junio? Sí, lo hemos hecho. ¿Les han dado Eh, alguna En, en, to- respuesta? Ujú. en todo lo que se ha podido, Ujú. hemos expresado nuestra palabra Claro. y nos escuchan. No sabemos qué vayan a hacer. Los O sea, escuchan, pero no se ha visto una como, acción todavía, no les han dado una respuesta como, concreta. como una escucha atenta Ajá. y que no rechazan. Pero Ya a fin de cuentas queda a la expectativa de que puedan proceder para que haya seguridad en el ejercicio del voto. concretamente, bueno, pocos como ustedes conocen esas zonas, obispo, concretamente, ¿qué tendría que hacer la autoridad antes, durante y incluso un poco después de la jornada electoral en estas zonas de alto riesgo en Chiapas? Pues que haya presencia de modo que la autoridad legítimamente constituida sea la que dicte el modo de proceder Ujú. y no otros grupos que de hecho se han convertido en los que mandan en la Claro, región. claro. ¿Ve usted algún Es que riesgo? mire, por Sí, ejemplo, dígame. sí, mire, por ejemplo,
hay retenes de Sedena y de la Guardia Nacional. Ujú. Pero así en 200 metros hay retenes de grupos de la delincuencia organizada. O sea, conviven Se sabe, prácticamente. conviven, sí. Ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer ante eso? Uy, tremendo. ¿Usted teme, Sí, ve que puede haber una jornada violenta en algunas zonas ahí en Chiapas el 2 de junio, que se pueda dar sí, alguna posibilidad violenta? sí, sí, ¿Sí? sí pudiera haber, sí. Y por otro lado, por ejemplo, sacerdotes que no pueden entrar a determinadas comunidades de sus parroquias, Sí. les impiden entrar. Bueno. Entonces, si esto es ya en este momento, puede ser que se acentúe Ujú. para el día de las elecciones. Pues ahí queda clarísimo su llamado. Obispo Rodrigo Aguilar, le agradezco mucho que haya conversado conmigo. Cuídese.